Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Espero que así sea. Mi nombre es Black Witcher y este es mi canal llamado La Hora del Misterio. En esta oportunidad vamos a hablar de los misterios ocultos de las fosas de las Marianas, la parte más profunda del océano terrestre. ¿Me acompañás? Vamos. Particularmente impresionantes son los animales de las fosas de las Marianas, que se han adaptado a condiciones que teóricamente niegan cualquier forma de existencia terrestre. La vista de estas criaturas causa miedo. La extraña forma de los cuerpos, los órganos luminosos, la ausencia de ojos o por el contrario, su increíble tamaño, son solo resultado de una adaptación biológica en un entorno muy hostil a altas profundidades. La denominada fosa de las Marianas se formó hace unos 100 millones de años, como resultado de la deformación de las placas litosféricas del Pacífico y Filipinas durante la convergencia. Su longitud supera los 1500 kilómetros y el ancho del fondo varía de entre 1 a 5 kilómetros. Pero el parámetro más sorprendente es que mide 2 kilómetros más alto que el monte Everest, inclinado hacia abajo por la cima, formando un cono descendente. Durante mucho tiempo se creyó que la vida en las fosas de las Marianas era imposible, y había muchas razones para tales suposiciones. La misteriosa cuenca se llamaba el fondo de la Tierra, tanto en un sentido literal como en un sentido figurado. Las condiciones en este lugar estaban realmente lejos de ser ideales. La presión en la parte inferior es 1000 veces más alta que la normal. Esto explica la inmersión problemática en el cañón submarino más profundo del mundo. Incluso con las tecnologías modernas es difícil crear batíscafos que puedan soportar una carga tan colosal. A una profundidad de 1,5 kilómetros reina la oscuridad absoluta. No existe la presencia del sol. No hay fotosíntesis, por lo tanto no hay algas ni fitoplancton, sin los cuales, como se pensaba anteriormente, la formación de cadenas alimentarias era imposible. La temperatura del agua es muy baja. En teoría debería descender a niveles negativos, pero se mantiene en torno a 1 y 4 grados Celsius gracias a los respiradores hidrotermales conocidos como fumadores negros. Estos geysers, ubicados en las profundidades, a 1,5 kilómetros aproximadamente, arrojan corrientes de agua salina calentadas a 400 grados centígrados, pero no hirviendo debido a la alta presión y a las columnas de agua. Es ella quien eleva la temperatura de las capas adyacentes, enriqueciéndolas en paralelo con sustancias útiles. Los fumadores negros son peligrosos porque emiten activamente sulfuro de hidrógeno, que es muy tóxico para la mayoría de los organismos vivientes. El agua de las capas más profundas es más salada y está saturada de dióxido de carbono, lo que interfiere con la respiración. En la parte inferior de la depresión hay un geyser único que emite carbono líquido. El agua también contiene impurezas de mercurio, uranio y plomo, que según los científicos y biólogos marinos se acumulan a grandes profundidades. El fondo está cubierto de moho viscoso, que son restos orgánicos que descienden de las capas superiores. La fosa de las Marianas es una verdadera trampa mortal para las formas de vidas conocidas. Ahora hablemos un poco de las características de los animales que habitan la fosa de las Marianas. La vida, a pesar de lo que venimos hablando, es muy real y variada en este lugar del mundo. Los peces que viven a una profundidad de 6.000 metros, así como otros representantes de la fauna marina, no sienten presión, ya que sus células corporales son permeables y están saturadas de agua. Es decir, que la carga del exterior y del interior es la misma. Una persona tampoco siente la presión de la columna de aire gracias al oxígeno disuelto en la sangre, aunque en promedio cada habitante del planeta tiene una carga de 2 toneladas. Esto es interesante saberlo porque cuando estos animales marinos intentan subir a la superficie, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están adaptados a alta presión y al llegar a la superficie mueren.
Por eso, hasta el momento, no ha sido posible entregar ileso al menos un habitante de la fosa de las Marianas a los laboratorios terrestres. En lugar de una vejiga natatoria, algunos peces de aguas profundas están equipados con almohadillas de grasa que ayudan a resistir y a distribuir la carga en el cuerpo. Sus huesos son reemplazados por cartílagos ligeros y los músculos son prácticamente inexistentes en este tipo de formas de vida. Por lo tanto, los habitantes de este misterioso abismo se mueven de forma particular y de manera diferenciada a los animales que viven más cerca de la superficie del mar. La depresión oceánica más profunda del océano tiene su propia cadena alimentaria y única. La mayoría de los habitantes de la fosa se alimentan de bacterias quimiosintéticas que forman colonias cerca de los fumadores volcánicos, que como ya habíamos mencionado son manantiales hidrotermales que disparan agua a 450 grados centígrados. Gracias a esta agua, en la fosa de las Marianas, la vida es sustentable, ya que es rica en minerales. Por cierto, a pesar de que la temperatura es mucho más alta que el punto de ebullición, el agua no hierve debido a la presión muy fuerte que ejercen las columnas de agua, cosa que ya habíamos mencionado con anterioridad. A una profundidad de 414 metros se encuentra aquí el volcán Daikoku, que sirvió como una prueba más de que la vida se originó aquí, en el punto más profundo del globo. En el cráter del volcán, bajo el agua, hay un lago del más puro azufre fundido. En este caldero hierve el azufre a una temperatura de 187 grados centígrados. El único análogo conocido de tal lago se encuentra en la luna de Júpiter. No hay nada igual en la Tierra, solo en el espacio. No es de extrañar que la mayoría de las hipótesis sobre el origen de la vida en el agua estén asociadas con este misterioso objeto de aguas profundas en el Océano Pacífico. A finales de 2011, los investigadores y geólogos descubrieron en el fondo de las fosas de la Mariana formaciones de piedras naturales y únicas con formas de puente. Cada uno de ellos se extendía de un extremo a otro hasta 69 kilómetros. Los científicos no tenían ninguna duda que es aquí donde las placas tectónicas del Pacífico y de las Filipinas se tocan y se forman puentes de piedra en sus uniones, y hay 4 de ellos en total en el fondo de las fosas. Es cierto que el primero de los puentes, el Dutton Wright, se abrió a finales de los años 80 del siglo pasado. Impresionó entonces con su tamaño y altura, que eran del tamaño de una pequeña montaña en su punto más alto, ubicado justo encima del Challenger Deep. Esta cresta de agua profunda alcanza los 2,5 kilómetros de longitud. En este punto quiero referirme a la denominación que llevan estas zonas rocosas como Challenger Deep. El Challenger Deep fue un submarino monoplaza patrocinado por National Geographic que realizó investigaciones en lo profundo de las fosas de las Marianas y hizo estos descubrimientos importantes para el mundo científico. Ahora bien, volviendo a la vida en estas grandes profundidades de las fosas de las Marianas, tenemos que hablar de que existen organismos unicelulares que viven en el fondo de la zanja. Procesan el limo y crean un caldo de cultivo para moluscos y crustáceos. Los peces recogen los trozos de comida que, como un embudo, se extraen de las capas superiores. Para ello, estas criaturas están equipadas con una boca enorme que representa más de la mitad del cuerpo, con mandíbulas articuladas y dientes afilados y curvados. Los peces más pequeños sirven como alimento para los grandes depredadores. De ahí la información que surge periódicamente de estos animales de las fosas es que existen lagartos gigantes, supuestamente conservados en el fondo de las fosas de las Marianas, tiburones megalodón prehistóricos de 20 metros y la existencia de pulpos terribles que se asemejan al mítico kraken. Pero esto no termina acá.
Se descubrió mediante exploraciones marinas que en el fondo de las fosas de las Marianas habitan gigantes invisibles. Parece que criaturas gigantes viven en este misterioso abismo de 11 kilómetros de longitud. Así, los habitantes de las profundidades se adaptan a la ausencia de la luz del día de diferentes formas. Algunos de ellos están equipados con fotóforos, órganos especiales que emiten un brillo. Por lo tanto, pueden defenderse de los depredadores, atraer presas y distinguir entre los representantes de su especie en la oscuridad. Otros peces reaccionan a la presión, impulsos eléctricos y olores emitidos por otros organismos. Sus cuerpos están salpicados de procesos delgados con terminaciones nerviosas que registran los más mínimos cambios en el entorno marino. Ninguna de las expediciones que visitaron las fosas del Pacífico proporcionó evidencia indiscutible de que monstruos desconocidos para la ciencia vivan en su fondo. Aunque los investigadores alemanes que lanzaron el batíscafo Hagfish afirman que el dispositivo fue atacado por un enorme lagarto con apariencia similar al mítico Godzilla. E incluso, antes, en 1996, un robot estadounidense de aguas profundas, perteneciente al barco Challenger, intentó explorar la depresión y quedó medio destruido por una criatura desconocida. El monstruo mordió las cuerdas de acero y dañó la estructura sólida de la plataforma, mientras emitía sonidos inimaginables registrados por los instrumentos. Se estima que era un megalodón. Con respecto a esto, en 1918, pescadores australianos de langostas hallaron los restos de un pez blanco translúcido de unos 30 metros de largo que vieron en el mar. Según la descripción, parece un antiguo tiburón de la especie megalodón, que vivía en los mares hace 2 millones de años. Los científicos que analizaron los restos encontrados pudieron recrear la apariencia de un tiburón prehistórico, una criatura monstruosa de 25 metros de largo, con un peso de 100 toneladas y una impresionante boca de 2 metros con dientes de 10 centímetros cada uno. ¿Te imaginas tales dientes atacando? Y oceanólogos encontraron un diente de megalodón en el fondo del Océano Pacífico y el mismo data de unos 11.000 años. Eso quiere decir que los megalodón no se habían extinguido hace 2 millones de años. En concreto, este hallazgo nos permite estar seguros de que no todos los megalodons se extinguieron hace 2 millones de años. Quizás las aguas de las fosas de las Marianas esconden a estos increíbles depredadores. Es probable. Las investigaciones están en curso y continúan, y las profundidades aún no han arrojado todos sus misterios y existen muchas cuestiones sin resolver por allá abajo. Lo más probable es que debido a la fuerte presión, la falta de luz y las temperaturas relativamente bajas, estas criaturas hayan adquirido tamaños enormes para sus especies. Pero además del impresionante tamaño, estos seres vivos también son resistentes a muchos elementos y sustancias químicas, incluidos el uranio, el mercurio y el plomo, que son mortales para otros organismos vivientes. Y estos peces resisten a todas esas condiciones. Pero eso no termina acá. La sorpresa fue aún mayor cuando investigadores, oceanógrafos y biólogos marinos a bordo del barco Challenger de Estados Unidos realizaron una expedición al foso de las Marianas. Esta expedición fue realizada mediante un alíscafo lanzado con cámaras y monitores. La sorpresa que se llevaron fue cuando revisaron los monitores y observaron que arrojaban imágenes de sombras de un animal similar a un dragón con múltiples cabezas y múltiples colas. En su momento no pudieron explicar esta situación y hoy en día sigue sin ser explicada, pero las imágenes son reveladoras y están en poder de estos investigadores y científicos que están tratando de develar este misterio. El hecho de que esta gran depresión sea silenciosa, impactante y con un gran vacío de conocimientos en algunos casos, probablemente no debería ser sorprendente.
porque después de todo, ella guarda sagradamente el secreto del origen de la vida en la Tierra de muchas especies, según biólogos, investigadores, oceanógrafos y demás científicos que se encargan de la investigación de los mares y océanos. Las fosas de las Marianas y sus habitantes son un gran misterio para los científicos marinos y biólogos marinos. Mientras nuestra mirada se dirige al cielo, hacia los misterios sin resolver del espacio, un misterio sin resolver permanece en nuestro planeta, el océano. Hasta la fecha solo se ha explorado el 5% de los mares y océanos del mundo y se han descubierto grandes secretos. Y entre ellos se encuentra la fosa de las Islas de las Marianas. Esto es solo una pequeña parte de los secretos que se esconden debajo de las columnas de agua. Nuestra Tierra es un 70% de agua y la mayoría de estas vastas extensiones, incluidas las submarinas, siguen siendo poco exploradas. Por lo tanto, no es de extrañar que los representantes más asombrosos y extraños del mundo animal vivan en las profundidades del mar. Espero que este viaje a lo desconocido, en su tercera entrega, les haya gustado. Pero esto no termina acá. En las próximas entregas seguiremos investigando sobre mitos y misterios ocultos de la historia. Muchos de estos les harán perder el aliento y les abrirán el deseo de querer saber más y más. Los espero con muchas ganas de continuar con estos viajes misteriosos para seguir develando secretos. Les dejo un gran abrazo. Mi nombre es Black Witcher y suscríbanse a La Hora del Misterio.